Que Dios los bendiga, queridos hermanos, querida iglesia, todos los oyentes. Hoy es sábado, que siempre acostumbramos tener nuestro culto de devocional. Es un devocional que hacemos todos los sábados en ayuno a las 7 de la mañana, de que nació este ministerio. Y bueno, en este tiempo que no nos podemos reunir, sigamos haciendo cada uno en su casa como lo están haciendo en su casa, y nosotros acá también estamos haciendo cada mañana. Ya venimos de la iglesia a orar, ahora en este pequeño altarcito acá dentro del hogar, como usted también está dentro de su casa, estamos unidos a través de la palabra. Hoy en este devocional, en este ayuno, queremos compartir la palabra que hoy el Señor nos ha dado. Amén. Que está en San Juan 3, versículo 16. Vamos a empezar, así que usted va a abrir su Biblia y vamos a empezar a leerlo. Amén. Amén. Dice la palabra de Dios, y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué hermoso, ¿no? Porque lo que queremos recalcar en esta prédica, lo que ha tocado nuestro corazón, quizás muchas veces lo hemos predicado, usted, yo, o lo hemos escuchado, y quizás a veces uno no llegamos a comprenderlo como tenemos que entender la palabra de Dios. Y no pasa todo, pero en este tiempo que uno empieza a meditar en tantas cosas, queremos recalcar el creer. Y entonces ahora vamos a pasar este versículo, vamos a leer Romano. Busque Romano en su casa, ahí con su familia, ahí en su altarcito familiar. Romano 8, versículo 32. Un solo versículo para confirmar lo que Dios Padre Todopoderoso ha hecho con su Hijo. Amén. ¿Ya tienen? Amén. Dice la palabra de Dios, y lo hacemos así: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Y después hace una pregunta, Dios Padre: ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Si Él entregó, dice que no escatimó, quiere decir que no dudó en un momento, sino entregó lo más preciado que Él tenía, lo más valioso, lo entregó para que venga a este mundo por nosotros, ¿no? Y qué lindo, ¿no? Que dice, ni Él ni escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, por ti, por mí y por todo el mundo. No solamente por nosotros, la iglesia, sino por todo el mundo. Y qué hermoso que es. Por eso dice, hace esa pregunta, ¿no? Dice: ¿cómo no nos darás también con Él todas las cosas? Si ya entregó algo tan grande, ¿cómo no nos darás las cosas que nosotros queremos o necesitamos? Sí, Él nos dará, pero hay un secreto: tenemos que creer. Amén. Y por eso vamos nuevamente en el versículo 3:16, donde dice la palabra, dice: el que cree, dice del 16, ¿no? 16, vamos a empezar para que usted lo vaya siguiendo bien la palabra. El 16 dice: porque de tal manera amó. ¿Qué manera de amar Dios? Una manera que yo creo que ningún ser humano ama como amó Dios. Pero sí hay uno, Abraham, que le había pedido su hijo, Dios. Y lo probó en la fe y en el amor, en las dos cosas. ¿Usted haría de entregar su hijo a la muerte? No me conteste. Amén. Y qué hermoso, ¿no? Porque Dios nos lleva a recordar
al padre de la fe también. Amén. Pero la fe y obró, porque Dios los pidió. Y él por fe y por obra fue justificado y fue el padre de la fe. Amén. Y qué lindo, ¿no? Porque de esa manera amó Dios, amó nuestras vidas. Y por eso ha hecho de entregar su Hijo por nosotros. Amén. Para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que en él el mundo sea salvo. Quiere decir que por él nosotros seamos salvos. Y todo el mundo, aquellos que están escuchando, que no conoce la palabra, amén, aquellos que muchas veces dicen, no quiero ir porque es malo, me prohíbe todo, un montón de cosas a veces decimos cuando no conocemos realmente. También por ti, dice, por todo el mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Por quién? Por Jesucristo, por el Hijo amado de Dios. El que en él cree, vuelve a decir la palabra. Ya tenemos 2 veces repitiendo la palabra cree. Para que en él crea, no es condenado. Quiere decir que si tú crees, no vas a ser condenado. Pero ¿en qué tienes que creer? Porque cuando uno predica y uno que sabe, siempre escucha, sí creo, yo creo, pastora, yo tengo fe, yo tengo mi fe firme. Pero ¿en qué lo estás creyendo? ¿A lo que estás escuchando o a la palabra que está edificando tu vida? Por eso dice, sea salvo por él. El que en él cree, no es condenado. Si tú crees, no serás condenado. Pero el que no cree, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y qué lindo que esta palabra, ¿no? Porque quizá mucho dirá, pero si Dios es bueno, Dios es amor, ¿cómo puede ser que nos condene porque nos creemos? Pero usted no se olvide que Él entregó su Hijo, algo valioso, el tesoro más preciado, ha entregado por usted. Y usted tiene que hacer algo. Y es lo mínimo que tenemos que hacer, creer en su palabra. Y cuando nosotros empezamos a creer en su palabra, entonces empieza a crecer la fe en nosotros. Amén. Y dice la palabra de Dios, y en esta es la condenación, que la luz vino al mundo. ¿Quién era la luz? Jesucristo. Porque vino ¿para qué? Para enseñarnos. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Y qué lindo, ¿no? Porque realmente es así. Porque cuando nosotros venimos y empezamos a creer, estoy hablando de creer y poner por obra la palabra y examinarnos a nosotros mismos, nos damos cuenta que muchas cosas tenemos dentro de nuestro corazón escondido. Y eso tiene que salir a luz para que nosotros no seamos condenados con el mundo. Y acá mi yerno va a seguir compartiendo otra palabra para ir añadiendo estas cosas y podamos entender lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Amén. Amén. Dios le bendiga, hermanos que nos están mirando. Les saludo con la paz del Señor. Les pido que me acompañe a Santiago. Santiago 2, desde el 19 vamos a leer, hablando, como decía la pastora, de la fe y de lo que es creer en el Señor, ¿no? Porque, como decía ella, todos decimos creer, y es impresionante lo que dice ahí el versículo, decía, porque el que cree en Él no será condenado. Amén.
pero leamos esto para que podamos entender y meditar un poquito en esto, ¿no? Porque es muy profundo. Dice el 2:19, ¿tú crees que Dios es uno? Amén. Bien haces, Amén. dice la palabra. También los demonios creen y tiemblan. Mire lo que dice acá. También los demonios creen y tiemblan. Y la palabra decía en San Juan que el que creía no iba a ser condenado. Y los demonios creen. Entonces uno tiene que pararse a meditar y a pensar. Si la palabra de Dios dice que el que cree no va a ser condenado, y acá hay demonios que creen y tiemblan, entonces hay que hacernos una pregunta. Debemos hacer una pregunta a usted que nos está escuchando quizás por primera vez, o quizás ya tenés mucho tiempo de escuchar la palabra de Dios. La pregunta que tiene que surgir en nosotros a través de esto, en San Juan 3:17, el versículo 17 dice que el que cree no será condenado. Y acá dice en Santiago 2:19 que los demonios creen y tiemblan. Entonces, ¿cómo es esto? ¿Cuál es la pregunta que tiene que surgir en usted y en mí? ¿Qué es creer? ¿Qué significa creer en Dios? Porque el mundo entero, si uno le pregunta, dice, la mayoría, al 99% dice, porque hay también quienes dicen directamente que no creen, pero el 99% de la humanidad dice creer en Dios, ¿verdad? Y es tremendo, porque acá vamos a saber lo que significa creer en Dios. Amén. Por eso la pastora decía, yo quiero centrarme en esto, yo quiero centrarme en el creer, porque la pastora y nosotros sabemos que ¿qué nos va a hacer salvo a nosotros? Amén. Es el creer en Cristo. Amén. Y es lo que predicamos, las buenas nuevas, las buenas noticias, ¿no? Pero debemos hacernos esa pregunta, ¿qué es creer? Porque los demonios creen y tiemblan. Veamos más abajo lo que dice el 20. Dice, mas ¿quieres saber? Yo sí quiero saber. Amén. Dice, mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta? Amén. Pregunta, ¿quieres saber esto? Aquí está, el Señor está diciendo. El Señor nos está enseñando que la fe sin obra es muerta. Mire lo que sigue diciendo. Leamos, dice el 21. ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Pregunta, ¿no sabes esto usted, varona que nos está escuchando? ¿Acaso no sabía esta historia, no conocía la historia de Abraham? Que Abraham fue el padre de la fe, pero para llegar a ser el padre de la fe fue probada su fe. ¿Y cuál fue la prueba? Que Dios le pidió a su único hijo, Isaac, que le ofreciera en sacrificio. Y acá nos pregunta, dice, ¿mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a Isaac, a Isaac sobre el altar? ¿No sabes que la fe actuó juntamente con la obra y que la fe se perfecciona por las obras? O sea, para aquel que cree, acá hay otra buena noticia, que muchas veces decimos, yo quiero más fe, Señor, dame más fe, Señor, yo quiero creerte más. ¿Cómo va a perfeccionarse esa fe? A través de la obra. Dios dijo, nosotros hacemos. Dios mandó, nosotros obedecemos. Es la diferencia que hacemos ante nosotros. Mire cómo somos comparados acá. Somos comparados nosotros los creyentes en Cristo con los demonios. Nuestra fe es comparada con ellos. La fe de ellos y la fe nuestra. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que ellos creen y tiemblan, pero no obedecen. Amén. Nosotros, los que creemos en Jesucristo, decimos creer en Cristo, en lo que Él hizo en la cruz del Calvario por nosotros, y le obedecemos a todas las enseñanzas que Él nos dejó. Mire lo que sigue diciendo, pasamos al 23, ¿no? Dice, y se cumplió, y ahí se cumple la Escritura, dice, y se cumplió la Escritura que dice, ¿qué dice? Abraham creyó a Dios,
y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Antes de ser llamado amigo de Dios, Abraham creyó en Dios y recibió la justificación que hoy nosotros necesitamos y que el día de mañana vamos a necesitar cuando estemos delante del tribunal de Dios, que va a ser el juez. Por eso dice la palabra del Señor: hijitos míos, si has pecado, abogado tenéis con el Padre. Nosotros Amén. necesitamos ser justificados por alguien delante de nuestro Padre. Amén. Porque la Biblia dice también que todos hemos pecado. Todos hemos sido destituidos, separados, todos estamos enemistados con Dios, separados. ¿Por qué? Porque todos hemos pecado. ¿Y qué es lo que al hombre lo separa de Dios? Una sola cosa, que es el pecado. ¿Y qué necesitamos nosotros? Reconciliarnos con el Padre. ¿Y quién nos va a reconciliar? Nuestra fe con obra en Cristo Jesús, quien murió por nuestras vidas, quien pagó el precio de todos nuestros pecados. Solamente nuestra fe en Cristo con obra va a justificarnos. ¿Por qué? Por eso Abraham tuvo fe y tuvo obra. Dios le pidió a su hijo. Y Abraham no dijo: bueno, está bien, Señor, creo en ti, pero no puedo entregarte a mi hijo. No. Él dice que lo llevó, dice la Biblia, cuenta la historia de Abraham, es muy hermosa. Dice que él caminó de 3 días, camino de 3 días fue que lo llevó a aquel lugar donde incluso el Señor le dice: ve a la montaña que yo te mostraré. O sea que Abraham salió a través de la palabra de Dios. Salió caminando solamente en la palabra de Dios, porque le dice: te mostraré. Ni siquiera le había mostrado la montaña, pero él caminó bajo la palabra de Dios y dice que caminó de 3 días. Imagínese a Abraham en esa situación, de ver a su hijo crecido, de ver a su único hijo, su bendición, que Dios le había contestado la bendición y Dios le estaba pidiendo esa bendición. Dios, en otra palabra, le estaba diciendo: quiero saber, Abraham, si me amas más a mí o a la bendición. Como hablábamos el mensaje pasado, venimos a Dios por los panes, por los peces, o porque amamos a Dios y lo que Él hizo por nosotros, que nos amó tanto, dando a su Hijo. Entonces, Dios quería probar ese amor por Él, ese amor que no ponía ni siquiera la bendición que tenía por arriba de la bendición más grande, que es la que Jesucristo, nuestro Padre, dio por nosotros a su Hijo. Amén. Entonces le fue contado por justicia. Entonces Abraham incluso tiene el privilegio, Abraham, y que yo también quiero tener eso, y creo que todos queremos tener eso, que fue llamado, dice la Biblia, y fue llamado amigo de Dios. Amén. Qué hermosas palabras, ¿no? Que ahí nos confirma totalmente, para que usted vaya meditando en todas las palabras que recibe en su casa, lo medite, y usted mismo se va a ir perfeccionando en su corazón. Usted se va a tener ese decir: bueno, acá estoy mal, esto estoy haciendo mal, esto no tengo que... Y uno va cambiando, porque Dios nos ama a todos, nos da la oportunidad cada día nos da la oportunidad. Por eso acá ya vamos con el mismo versículo que estamos leyendo, del 16 y el 21, dice: más el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Y qué lindo, porque ahí ya nos ha explicado todo, que nuestra obra tiene que ser hecha en Dios. Nosotros tenemos que... ¿cuál es nuestra obra? ¿Cuál es el creer? El creer es en la palabra de Dios, creer en todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Y la obra es ponerlo por obra, empezar a practicar lo que nosotros estamos escuchando, lo que entra por nuestros oídos, entra en nuestra mente, llega a nuestro corazón, empezamos a practicar. Entonces la fe se va aumentando en nosotros. Y eso va llegando a nosotros el cambio para que podamos llegar a la vida eterna. Amén. Y acá la copastora, mi hija, va a compartir la otra palabra también para cerrar este mensaje, para que les sea de bendición a ustedes como les fue de bendición para nosotros, ¿no? Amén. 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 Dios les bendiga, hermanos. Vamos a ahí nomás en San Juan 5:22. San Juan 5:22. Ahí nomás de unas hojitas más y ya lo acabo.
Amén. Amén. Y la palabra del Señor dice así: porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio se lo dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y esta palabra confirma todo lo que venía diciendo la pastora, mi esposo, del creer, de la fe, porque dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio le dio al Hijo. Y hablamos que él le dio todo el juicio al Hijo, ¿por qué? Porque hablamos de que el Hijo vino a este mundo, el Padre lo envió a este mundo, como decíamos hace un rato, que no escatimó ni a su propio Hijo, ¿verdad? Y que Él le dio a este mundo su propio Hijo, para que por medio de Él tengamos la justificación que tanto necesitamos, que por medio de Él tengamos acceso para conectarnos con el Padre, porque hablamos de que Jesús es el puente para llegar al Padre. Y hablamos que dice, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre. El que no cree en Jesús, no está creyendo en Dios tampoco. Amén. Ese es simple. Si yo no creo en el Hijo de Dios, en Jesús, que fue enviado a este mundo, que Dios le envió con un propósito, con un plan, para salvarnos a nosotros, para darnos otra oportunidad a nosotros, y que si nosotros aceptamos creer en Él, también estamos creyendo en Dios, en el Padre. Amén. Y si nosotros honramos al Hijo, también estamos honrando de esa forma al Padre. Digamos, el Padre y el Hijo uno son. ¿Se da cuenta? Y mire lo que dice. De cierto os digo, vuelve a recalcar el Señor, que dice, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. No solamente tengo que oír, sino también creer en la palabra y ponerla por obra. Son pasos que para nosotros y para usted es importante escuchar la palabra, recibirla con fe, porque muchas veces puedo estar escuchando, pero puedo estar escuchando sin fe. Amén. Por eso no la pongo por obra. Me quedo ahí, digo, sí escuché, y me quedo, no, porque me lo dijo fulano, lo recibo del hombre y no entiendo y comprendo que es Dios que me está hablando. Por eso en este tiempo que nosotros estamos en casa, que usted está ahí en su casa, es el tiempo que usted se prepare para saber escuchar con fe, para apreciar todas las palabras del Señor a nuestras vidas y para creer y accionar como lo hizo Abraham. Y dice, el que cree al que me envió tiene vida eterna. Si yo creí en Jesús, ¿verdad? Que por medio de Él soy justificado, sé que por medio de Él voy a tener ¿qué? Vida eterna. Porque dice, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y eso nos recordaba lo que, mi padre, que ya no está aquí, ¿verdad? Que ya está el pastor, el que ya está en la presencia del Señor, que él no está muerto. Pero el día que el Señor venga, Él va a estar, ¿qué? Como dice ahí, ha pasado de muerte a vida. Él está muerto, pero allá en el reino de los cielos va a volver, está con vida. Y cuando Él venga acá, va a volver con el Señor. Cuando venga el Señor por cada uno de nosotros, va a volver con vida. Por eso dice, tiene vida eterna. Esa vida eterna que tanto el Señor nos promete en cada pasaje de la Biblia. Que si creemos con nuestro corazón, que si confesamos con nuestra boca, que creemos en Él y tenemos vida en Él, vida eterna, que después de esta vida hay otra y que nos aferramos a esa promesa, todo va a ser diferente en nuestras vidas. Amén. Porque ya no vamos a creer como cree el mundo, de boca para afuera. Vamos a creer con el corazón. ¿Y cómo sabemos que creemos con el corazón? Por nuestras obras, simple. Amén. No se ahogue, iglesia, no se ahogue usted que no está viendo. Es simple. Dios hizo tantas cosas simples para nuestro entendimiento, para usted, para que entienda que si usted cree con el corazón,
por sus obras, por lo que usted hace, uno se da cuenta que usted ha creído en el Hijo y también ha creído en el Padre. Amén. ¿Se da cuenta? Y con esa palabra que usted este día pueda disfrutar, pueda pensar en que Dios amó tanto nuestras vidas, que dio a su Hijo, y que nos amó tanto que nos regaló vida, y vida en abundancia, vida eterna, aquí como la que viene después de esta. Amén. Bueno, vamos a orar, bendito Dios. Vamos a orar en este día al Señor. Bendito Dios, en este día, Señor, te damos gracias. Amén, Señor. Gracias, Padre, porque una vez más, Señor, nos recuerda, nos hace recordar, Señor amado, que debemos creer, Señor. Primeramente, creer, Señor amado, en tu Hijo amado, a quien enviaste, Señor. Creer en tu palabra, Señor. Ponerlo por obras, poner por obra en nuestras vidas. Examinarnos cada día cómo estamos delante de tu presencia. ¿Cómo nos vamos a examinar? A través de cada palabra que meditamos, en cada palabra que está escrita en este libro, y cada palabra, cada prédica, nos vamos a examinarnos y vamos cada día poniendo por obra. Entonces va aumentando la fe en nuestro corazón, para que seamos justificados por la fe cuando llega el tiempo donde Dios, cuando ya partimos de esta tierra, y lleguemos, va a haber un momento donde Dios nos va a justificar por todo lo que hicimos, por todo lo que pusimos por obra, por todo aquello que dejamos atrás. Nosotros ya no somos las mismas personas. Dios nos rescató del mundo a nosotros, pero Dios quiere rescatar también a aquel que está al mundo, el que está perdido, aquello que dice, no, a mí Dios no me va a amar por las obras malas que yo hice. Déjame decirte que sí, que Dios te ama, porque la palabra dice que Dios ama más al extranjero. El extranjero significa a ti que nunca has conocido la palabra de Dios. Dice que ama más porque tú no conoces, y Dios quiere que lo conozca, porque también por ti ha dado a su Hijo, para que tenga vida eterna. No quiere que te pierda, porque después de esta vida hay otra vida, una vida eterna. Por eso que esta palabra es para nosotros, la iglesia, y también para todo el mundo. En este momento debemos meditar cada día en la palabra de Dios, nosotros los hijos, y saber que no solo es escuchar la palabra, sino es ponerlo por obra. Y cuando lo ponemos por obra, quiere decir que, ¿qué significa una obra? Una obra nosotros la podemos poner en muchas cosas, en un edificio, en un trabajo que estás haciendo, en una limpieza, en limpiar tu casa, no sé, pero la obra significa obra, y nosotros a través de la palabra tenemos una obra que hacer todos los días, que empezamos del momento que recibimos a Cristo en nuestro corazón. ¿Y qué hicimos con la obra de Dios? ¿Estamos edificando nuestra obra que empezamos del primer momento, del primer amor? ¿O quizás que en el tiempo, en el camino, nuestra obra ha quedado estancado por mirar al hombre, por escuchar al hombre y no escucharte a ti, no escuchar a la palabra de Dios, a no querer perdonar? Y empezamos a retroceder y nuestra obra ha quedado estancada. Y esa obra tiene que continuar en ti, en mí, en todos. Nunca. ¿Por qué? Porque vamos a ser justificados por la obra. Porque Dios dice, te va a decir, ¿cuánto tiempo perdiste? ¿Cuánto tiempo me abandonaste? ¿Cuánto tiempo no oraste? ¿Cuánto tiempo no perdonaste? ¿Cuánto tiempo perdiste de reconciliarte nuevamente con el Señor? El Señor no es pasado, el Señor es presente, el Señor es futuro a nuestras vidas. Él dice que ha venido, y cuando Él viene a nuestra vida dice que nueva criatura somos en Él. Nueva criatura,
como dice que cada día nuestra mente tiene que ser renovada. Y que cada día tenemos que edificar nuestra casa, nuestro edificio, nuestro altar que es nuestro corazón. Para que la palabra de Dios y cada gota de su sangre que se derramó en la cruz del Calvario limpie nuestro corazón. Y arranque todo aquello que no le pertenece a Dios. Que le creamos y obedezcamos al Señor cada día. Entonces será justificada tu fe y tu obra para salvación y para vida eterna. Yo te doy gracia en este día y quiero a todos aquellos que han escuchado que mediten en estos tiempos difíciles que tantas cosas a veces acarrea nuestra mente y muchas veces siempre estamos culpando a los demás. No seamos como Adán y Eva, sino seamos verdaderos hijos de Dios. Y aquello que por primera vez está escuchando, quiero decirte que Dios te ama y que Dios quiere hacer algo grande contigo. No importa lo que ha hecho, no importa los peores que ha hecho, porque cuando Dios se entregó en la cruz, se entregó completamente por todo el mundo. Entregó completo su cuerpo, si tú lo ves, azotado de punta de cabeza a punta de pie y clavado con una espada en su corazón. Se entregó por completo, con clavo, con todas esas cosas, para que tú tengas el perdón y la vida eterna con una sola gota de su sangre. Y solamente creyendo, creer que sí te ama y que sí te ama. Y si ha pecado, también Él perdona, es amplio en perdonar. Y también nos perdona y nos renueva y nos vuelve a levantar. Porque eso es lo que Él ha venido a hacer. Ser justificado por su obra y por su fe. Por tu fe en la palabra de Dios. Te damos gracias, Señor, en este día. Gracias, muchísimas gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Dios mío, por todo lo que están escuchando y por lo que van a poner por obra y por lo que tú vas a rescatar y por lo que tú vas a traer a aquellos que están apartados, Señor. O quizás aquel que hoy está desanimado, está sin fe, si está sin esperanza, mirando que no va a tener mañana para comer, mirando que mañana no va a tener para ponerse, preocupándose por cosas que no debe preocuparse. Que tu palabra dice que si nosotros te creemos, nunca nos faltará nada. Porque tú nos alimentarás. Te damos gracias en este día, Señor. Muchísimas gracias, Padre. Muchísimas gracias, Hijo. Y muchísimas gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Iglesia, Amén. El video del jueves le habíamos dicho de que este domingo, mañana, va a haber Santa Cena. Y viendo el calendario nos dimos cuenta que todavía no es, que viene a ser el otro domingo, el domingo que viene, vamos a hacer la Santa Cena, no mañana, sino el domingo que viene, ¿sabe? Cualquier cosa yo le voy a volver a mandar por WhatsApp, a algunos que no les llegue el video les voy a avisar, amén. Así que desde acá los saludamos a todos, los extrañamos y los queremos mucho. Estamos orando por cada uno de ustedes. Amén. Bueno, Dios les bendiga. Que Dios bendiga, iglesia, y nos vemos el domingo entonces con el otro mensaje del domingo. Nos vamos a volver a unir a través de la palabra. Amén. Que Dios los bendiga. De esperanza si no tienes fe, te envuelve la ignorancia si no tienes fe. La ignorancia de ceguera te llena los ojos y Dios te abre el cielo y no lo puedes ver. La fe es la certeza de lo que se espera. La fe es convicción de lo que no se ve. La fe es adueñarse de lo que Dios te ha prometido y declarar que es tu